19. Ok. Acá estoy. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí. Bueno, voy a intentar abrir el MATLAB ahora. Vuelve a internet, vuelve. Hace una semana que vengo con internet. Un día tengo, al otro día no tengo nada. Al otro día tengo, al otro día no tengo nada. Es ¿Y increíble. qué es por cable? Eh, internet, sí, tengo Fiverr, Ah, pero, para pero que abro el... Y yo con Fiverr tuve tantos problemas que me terminé borrando. sí, a mí hasta antes de la pandemia, durante la pandemia también estuvo bastante bien, no estuvo mal, pero me funcionó mejor que cualquier otra cosa. Sí, y, y después tuve Telecentro un tiempo. muy Bueno, Te decían que te daban 20 gigas y no te andaba nada. sí, yo ahora está andando bien. El otro día me cambiaron el módem porque tenían problemas. Se cortaba la luz y no levantaba el... Ah, no conectaba. No conectaba. Intentaba, por ahí agarraba y bueno, parece que era el módem ese blanco. Ah, el que parece una PlayStation. Sí, lo cambiaron y anduvo, pero están todos recauchutados los modems, ¿viste? No te dan uno nuevo. Ujú. Habla, Entonces, a mí me lo entregaron con cajita, vos decís que son como usados. son todos reparados. O sea, por ejemplo, supuestamente el que se me llevaron tenía problema de placa de red. Eso lo llevan, lo que hacen la carcasa, si la tiran, ¿sí? Y todo lo que es adentro, cambian la parte que esté mal, ponele, se te voló la fuente, cambian la fuente, anda la parte, la placa madre bien, y cambian, por ejemplo, el módulo Wi-Fi o la placa de red, carcasa nueva y vuelven a meterlo. Eso, ¿cómo se llaman? Los decodificadores, lo mismo, pero una vez que te hacen el cambio, ya me lo dijo, varios técnicos me lo dijeron, ¿eh? No sabía que era. Y los módems esos blancos, según los técnicos de Telecentro, no son buenos. Los que andan son los que ponían para empresas, que son los negros. Los Claro, Sedacom, me parece que los negros son los Ciscos, me parece. claro, eso andaba muy bien. Y ese otro que me dijo, mira, si acá una vez vinieron y me dijeron, en la fábrica me dijeron, mira, dice acá yo tengo orden de que si hay un problema cambiar el módem, pero para mí no es el módem. Y no te lo quiero cambiar porque el modem que vos tenés te lo colocaron nuevo y el que yo te voy a poner son todos, ellos dicen reparos. Así que voy a pedir que te cambien la instalación. Entonces el problema era la instalación, ¿viste? El cable. Claro. Entonces el chico internamente pidió eso, dice, aunque no me paguen a mí, porque si yo no cambio el modem, no me pagan la visita, dice. Entonces, No me bueno, sé digas. que sí, sí. Por ellos son cambia pieza, porque de esa forma ellos le pagan algo, ¿viste? O le pagan más, no sé. Y el flaco Terrible bien. eso. Dice, lo que pasa es que dice, yo tengo que cambiarte el modem, dice, tras que de esto negro tengo, y no te voy a poner uno blanco, porque lo blanco no anda ni para atrás, va a tener problemas. Así que me dejó el modem ese por suerte y me cambiaron el cable y ahí anduvo bien. No tengo más problemas. No, yo venía bien, ¿eh? Yo venía bien. Las últimas Ah, pero semanas. puede ser, ¿eh? O sea, para mí, a veces cuando falla se corta el vivo adentro y queda por ahí separado, y por ahí anda, por ahí no anda. A mí me pasó. Me volvían loco y venían y había internet. Digo, pero no, se me corta. Digo, no sé, hasta que vino un técnico y me dice, no, hay que pedir que te hagan instalación nueva. Y te dio una instalación nueva de Fiverr, la aquella vez y anduvo bien. Pero después había problemas en la zona. Después de las 6 7 de la tarde, se caía el Se cae servicio. todo. Claro. Y ahí me cambió a Telecentro. Bueno,
Vamos a ver ese ejercicio un poquito acá en vivo. No sé por qué dice doble integrador, bueno, no es un doble integrador, se va a borrar. Esta es la Igual que matriz. la matriz A queda igual que un doble integrador. Ah, que de la misma, a ver. Pero Queda de la misma ¿qué manera. dices? Va, No, pues fíjate que, a ver, 0, 1, sí. 0, 0, sí. Es Sí, la porque a canaleta del veces, en control. realidad, el motor de corriente continua, eh, depende cómo elijas los polos, eh, se transforma en un doble integrador. Depende cómo elijas los polos. Por eso es que queda igual. Bien, acá lo que tenemos es, bueno, se plantea el sistema continuo. Paso a Y acá lo que yo te sistema. decía es, ya se calcula el sistema de lazo cerrado. ¿Está bien? Como para hacer la simulación del sistema continuo. Después están las Eso lo matrices hice. modificadas. ¿Sí? Bueno, acá lo que te decía, ¿ves? Este es el sistema continuo y vos podés hacer esto. Hacer un step, ¿sí? De 0 a t final y haces t sobre 50, digamos, para tener la misma cantidad de muestras que vas a tener después, cuando hagas la simulación. ¿Por qué? ¿Por qué t sobre 50? Porque acá está, es la misma precisión, ¿ves? ¿Sí? Sí, Entonces, de esta manera, tu vector IS luego va a tener la misma largo que este vector I. ¿Eh? De esa manera. Entonces lo podés comparar. Entonces, lo que hace. El punto 1 es este, digamos. Vamos a sí, correr hasta ese estamos acá. todos de acuerdo. Vamos a Sí, correr hasta acá. queda. Vamos a ver. No, mm, no hay gráfico, por supuesto, pero podemos hacer el plot IS. Ah, Y esa es la salida continua. ¿Está bien? O sea, el sí, sistema igual no controlado. se ve porque. Ah, espera, no. Pero igual la vía, sí, esa la calculo, eso es más o menos cómo va. Sí, así. A ver. Sí. Bueno, esto sería el sistema continuo controlado con sus matrices calculadas. Bien. Ahora bien, yo lo que hago acá es desacoplo los estados, esto ya lo hicimos como para muestrear directamente los estados. Entonces lo que hago es, acá es, voy a comentar esto y descomento esto. El punto 2 sería, bueno, tengo mi sistema y lo tengo que controlar con las matrices, digamos, Discreto. continuas antes. Pero acá tengo un regulador discreto, ¿por qué? Porque yo voy a muestrear los estados y voy a tener un bloqueador de orden 0 a la salida del controlador. Y acá ingreso, por supuesto, el sistema de lazo abierto. ¿Eh? Bueno, entonces vamos a correr. Bueno, lo corro todo porque vamos a ir. Y ahí está, ¿ves? ¿Qué es lo que está pasando? El azul de lo que vimos al principio y el rojo sería el sistema que está muestreado y a la salida del controlador con bloqueador de orden 0 y usando las mismas matrices sin tocar, o sea, teníamos matrices de continuo. ¿Sí? Y Sí. esto justamente justifica que las matrices tienen que ser ajustadas según el periodo muestreo. Supónganse que yo bajo el periodo muestreo todavía. Lo hago todavía más. Vamos a hacer 1. A ver si. ¿Ven? A medida que voy muestreando, digamos, más lento, ¿sí? El controlador se empieza a desviar. ¿Eh? Vamos a volver a 0,5 y vamos ahora a controlar con las matrices, o sea, las matrices ajustadas o retocadas. ¿Mm? Bueno, ¿ven cómo cambió? O sea, si bien no está exactamente igual, eh, se parece mucho más, digamos. No sé si me explico. Vamos Sí, de sí, vuelta.
sea, acá tenemos mucho más sobre error, o sea, el tiempo de establecimiento cambió, hay un montón de cuestiones. ¿Mm? Ahora, vamos a volver a las matrices modificadas, pero vamos a ir al tiempo. ¿Mm? Fíjense que ya cuando bajo el periodo de muestreo, ya no se comporta tan bien. ¿Eh? Igual acá, fíjense, está todo en función de el periodo de muestreo, sí. Eh, Sí, la L y la... sí. O sea, para 0,5, dentro de todo, para ese periodo de muestreo, se parece, y si achicaría el periodo de muestreo, se pegaría más, por supuesto. ¿Ven? Claro, ahí ya está Ah. casi igual. Ahora vamos a ver con 0,1 cómo se comportan con las matrices sin modificar. Fíjense que cuando el periodo de muestreo es chico, estén las matrices modificadas o no, no hay tanta diferencia. Y eso es lógico porque si vemos la fórmula, ¿está bien? Para periodos de muestreo pequeños, esto no aporta casi nada. ¿Se entiende? O sea, es prácticamente Sí. esto es más que nada ajusta para periodos de muestreo considerables. Prácticamente, fíjense, habría que verla, ¿no? Cuánto es acá, cuánto es L y cuánto es LM. Ven que no hay diferencia. Ahora con 0,5 L, LM, fíjense que hay, digamos, un ajuste. Esa es la idea. Ahora, si uno se pone, digamos, a analizar un poquito esto, yo fíjense que para ajustar las matrices L y M, necesito conocer las matrices A y B, C y D del sistema. O sea, en realidad, conozco el sistema. Y si conozco el sistema, me conviene hacer lo que vamos a hacer en la segunda parte de la materia, es decir, directamente calcular el controlador. O sea, no tiene mucho sentido esto. Sí, por ahí tiene un poco más de sentido, digamos, o no sé por qué no me abre a veces. Si lo arrastras, quizás te lo levante mejor, más fácil. Sí, del árbol de archivos y lo tirás a... Sí, pero a veces tiene algo este MATLAB que tiene esos problemas. Ahí lo abrió. Este en realidad lo que se hace es, ahora vamos a recordar lo que decía el ejercicio. Digo que tiene más sentido porque acá sí yo tengo mi controlador, ¿sí? Entonces yo tengo GK, que lo que hago es reemplazar directamente la variable S por alguna de las aproximaciones. ¿Mm? Y ya directamente controlo. No necesito desconocer la planta. La planta está ahí, es un, no sé, es un tacho de nivel, un sistema térmico, lo que sea. Entonces no necesito controlar. Sí conozco al controlador que voy a reemplazar. Entonces lo reemplazo, lo cambio y obtengo su discreto equivalente o aproximado y listo. Ya está. En esto, en la segunda parte, yo fíjense que para calcular la L moño necesito A, B. Entonces, si tengo A y B, ya tengo el sistema, puedo discretizarlo. O sea, lo discretizo, obtengo mi sistema discreto, calculo un controlador para tener la misma dinámica en el continuo y se acabó. Y tengo una respuesta exacta y no tengo que andar aproximando. O sea, siempre me Claro, pareció. yo hacía eso y no sabía que, sí, me confundía con Claro.
O sea, Agarré, discretizaba yo y digo, no, pero esto no tiene puedo que ser. ajustar las matrices de realimentación, obtengo pero te necesito conocer la planta. ¿Me explico? Entonces, Sí. es como que si conozco la planta directamente discretizo y recalculo el controlador, que no, todavía no lo vimos eso es la segunda parte de la materia. En este ejercicio, Sí. todo ese cálculo de la dinámica, es decir, arranca lo, en realidad, primero es todo el párrafo de abajo y después propone el controlador, porque si no, como decir, No, si acá, yo esto que está acá, lo que está acá es, digamos, es un recordatorio de qué cómo periodo. calcular el controlador. No, el control ya lo tenés. El control continuo es este. Ahora vos tenés que pasar a un control discreto. Entonces ahí yo te pregunto, ¿y qué periodo muestreo usás? Elegís. ¿Le vamos a poner a todo 0,1? No, entonces ¿te acuerdas que vimos unas reglitas de cómo tener el periodo muestreo? Nada más. Ah, Entonces, ok. el periodo muestreo tiene que ser en función de cómo responde tu sistema a los cerrados, porque generalmente los controladores hacen que tu sistema a los abiertos, luego de controlarse, responda más rápido. Entonces, este sistema que tenemos acá en la ecuación 3 tiene una frecuencia natural de 2 radianes por segundo. Entonces, la regla es T por WC, tiene que estar entre 0,15 y 0,5. ¿Mm? WC es la frecuencia de corte. ¿Mm? Entonces, bueno, la frecuencia de corte del sistema continuo este es 1,6 radianes por segundo, entonces puedes elegir el periodo muestreo entre 0,09 y 0,3. O sea, 0,1 sería una buena elección. Entonces acá lo que tenemos que hacer es simular el sistema de ojos cerrados, o sea, controlado con el controlador continuo, y luego obtener este controlador equivalente discreto, Sí, que es reemplazar. reemplazando S por Z-1 sobre T. Y ahí, vos sabés el controlador, sabés que es el error, perdón, UDK sobre E. ¿Está bien? Entonces hay que sacar la ecuación en diferencia. ¿Sí? Y hacemos lo mismo que hicimos antes. Lo metemos acá. Esto sería, que me gustaría que lo hagan, esto que ven acá, surge de reemplazar en esa G de K la variable S por Z-1 sobre T. Sí, ¿Sí? es como hacer un paso hacia atrás. Claro, y después despejar U. ¿Está bien? Entonces, este es el controlador aproximado. Vamos a correrlo. Bueno, y ahí tendrán el azul seguramente ahora vemos que es el continuo y el otro es la salida discreta. De vuelta, si a este caso achicamos el periodo de muestreo, obviamente esperamos que eso sea, ¿sí? Se parezca más. Entonces, de esta manera, lo que obtenemos es un sistema discreto aproximado del controlador. ¿Mm? Fíjense, bueno, acá 0,05 estaba afuera, ya estamos, 0,3 era el límite, ¿se acuerdan? Sí, de 0,09 a 0,3. Ah, o sea, Ahí estamos en el máximo y el mínimo es 0,09. Que ¿qué es muy parecido a 0,1. le pasa? ¿Qué toqué? Eh, Algo toqué. no, lo único que cambiaste fue ahí, ¿eh? A ver, Qué raro que no anda con 0,09. línea 19. Capaz que se va todo a cero. Lo hace muy chico. No. No, línea 19 encima. Sí, pero Acá en T final sobre T. T final son algo 6. 6 no le gusta acá.
Ah, porque dice tienen que ser enteros. No debe dar un número entero esto, con 009. ¿Entendés? No debe dar un número entero, por eso. Hay un problema de índices acá. Este valor no da, con 009 no da un valor entero. Ahí está el problema, está bien. Ah, claro, sí, se tiene que dar un número porque es todo un coso de ese. Claro, ahí está el problema. Bueno, entonces, a ver, lo que deberían practicar, me gustaría que practiquen, es cómo obtener esta ecuación en diferencia, ¿está bien? Que es de justamente pasar de acá, reemplazar en esta S, z-1 sobre t, ¿está bien? Y ahí igualar esto a u de k sobre dk, hacer la distributiva y despejar y obtener. Me gustaría que hagan eso, Yo como para... ese lo dejé planteado en papel. Porque no me acuerdo. Ese tenía una duda sobre. ¿Qué duda tenías? No sabía. Yo para agarré el GLC, a ese lo pasé a variar, lo calculé el estado ¿De acá? directamente. Claro. No, Claro, pero acá, viste que dice está bien. el lazo directamente, tomé este que dice G, DLC, DS, Ah, bueno, sí, está bien, pero S, acá lo que y podías hacer calculé. es directamente eso es una función de transferencia y es un step, y listo. Esto que estoy marcando acá, ¿lo están viendo? No. Sí. Sí, 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 ahí a veces lo hice así, yo directamente le Esto calculé está con bien, este pero esto, y este es el sistema continuo, ¿sí? Después sí, acá en GSS tenés que poner el sistema a lazo abierto, pero en espacio estado. Para eso, lo que hacemos es de un sistema en función de transferencia, forzarlo a un sistema en espacio estado. es, ahí pusiste en el eSIM pusiste el sistema a lazo abierto. Claro, Quizás claro. a veces que Es que se es tu confunden. planta, imagínate que es tu planta, que la estás muestreando la salida, ¿sí? Y le estás inyectando una señal discreta pasada por un bloqueador de cero. Es como que ahora tu planta no la controlas más con ese controlador continuo de antes, sino que le estás poniendo un controlador discreto. Lo que me gustaría que hagan es cómo obtener esto, ¿no? Que esto es parte de, digamos, me gustaría que lo planteen, aunque sea ahora que estamos en práctica, y que lleguen a eso.
Avísenme si les da, así después vemos con qué seguir. ¿Y les dio? Sí, me quedó. Bueno, cuando reemplazo todo H por Z me queda 4 por Z menos 1 menos T sobre Z menos 1 menos 2T. Bueno, lo abro a eso, pongo el H igual a la salida sobre la entrada, distribuyo toda la cuestión y me va a quedar I de Z, I de Z, y I por Z, I por
el 1 menos 2t, del otro lado va a quedar 4u por z menos 4u por 1 menos t. Bueno, y ahí tengo que juntarlas, reemplazo la z por los corrimientos, es decir, completos, Ujú. me va a quedar u de k menos u de k, u de k, ¿no? Sería, sí, u de k cuando es z, Sí. 4 por u de k por arriba del 1, 1 menos t, es decir, 1 menos 1 menos t. Y del otro lado va a quedar i de z, i de k. No, pero no puede ser y porque el controlador, la transferencia de controlador es salida UDK sobre E. U de k sobre, está bien. Que puede ser error, lo calcularás. Sí, con la referencia. Y a ver. Que un 4. ¿Te quedó? Sí, Ahora les voy mandando estos ejemplitos por mail. eh, 4. 4 por e a la k, sí, 4 por e de k, menos 4 por u de e de k, menos 1 menos t, más u de k, menos 1 menos 2t. Sí, ¿Quedó? sí, me quedo. 4 por E a la K más T menos 1 por 4 por E a la K menos 1.
menos todo, entre paréntesis, 2 por t menos 1 por u en k menos 1. K menos, sí, el 2. 1, bueno, yo pongo 1 menos t, no t menos 1, pero bueno, Bueno, pero es lo mismo. es lo mismo. No, bueno, 1 menos t no es lo mismo que t menos 1. Sí, pero cuando dejo, cuando me queda en función de t, lo pongo todo como z menos 1 menos t, y no Bien. como el z con t menos 1. Como que le saco el menos Ok. al 1. Bueno, esto con respecto a la práctica 5, ¿te quedó una otra duda con algún ejercicio que hayas... Tengo que ver la de oscilaciones ocultas, porque la clase esta que... Ah, Sí, es la última parte. eso lo mandé. Sí, lo mandaste, lo tengo que ver. Es lo Ah, último va, a mí me llegó un coso que decía, un mail que decía oscilaciones ocultas, ¿no? sí, espera que... Sí, acá, ejercicio de ejercicio de oscilaciones ocultas. Sí, este. Sí. Que eso tengo que ver la teoría Y este todavía. lo que se hizo es forzar la salida, digamos, la salida le igualás al valor de la referencia instante menos 1. ¿Por qué en instante menos 1? Vamos a ver la teoría. Para que abro. Línea número 6, no me equivoco. ¿Ves? O sea, partiendo de... Este es el sistemita lazo abierto. La ecuación número 7 están viendo ahí. Y yo Sí, lo que hago es reemplazar este I de K por RK menos 1. ¿Está bien? Porque no lo puedo. Ahí está. ¿Por qué vos decís, ¿y por qué no le igualas a la referencia? Porque si yo le igualo a la referencia, no podría despejar U de K y que me quede en función de valores anteriores de la salida y de la entrada. ¿Está bien? Se ok. elige el RK-1 para que nos dé un controlador causal. ¿Está bien? Entonces, a partir de acá, hay que despejar el U de K. ¿Sí? Eh, Si ahí despejamos el UDK, lo que queda es el controlador, el que tenemos acá en la, digamos, este sería. ¿Mm? Se despeja. Fíjate que el UD te va a quedar en función de valores anteriores de la entrada, en función de la referencia, y valores anteriores y actuales de la salida. ¿Qué es lo que tenemos acá? Hay que despejar UDK. ¿Sí? Eh, Pero, a ver, lo puedo agrandar, joya. Pero, espera. UDK menos 1, En realidad no tenés UDK-1 acá, ¿lo tenés tenés? UDK-1. Menos 1. Pero lo que haces es, le sumás 1, ¿está bien? Corres 1, o sea, despejás 0,5 pública menos 1 del otro lado, o mandás todo para el otro lado, es decir, mandás este término para el otro lado, este término para el otro lado, y dejás 0,5 de K y de 0,5 lo pasás dividiendo. Te quedó de K menos 1. Como vos querés UDK, lo que haces es un corrimiento en el A tiempo, todo. a todo. Multiplicás por Y Q ahí me con va a el. quedar UDK. Entonces ahí te queda UDK. Este término te va a quedar U de K-1, este término te va a quedar I de K-1, este término te va a quedar I de K, Y de K. y este R Y de de K. K. Si vos hubieses elegido acá R de K, cuando yo despejo U de K-1 y sumo 1, esto me va a quedar RK más 1, ¿sí? Esto me va a quedar, Claro. ¿me explico? Entonces, no, Sí, no. sí, sí, se entiende la estrategia. Entonces, lo que hace este controlador es hacer que la salida sea igual
o valor de referencia en instante anterior, es decir, tenés una muestra de retardo. Si ese controlador lo despejamos, digamos, en función de UDK y de IDK, y lo reemplazás en el sistema lazo abierto, lo que te queda es justamente haciendo todas las cuentas, se cancelan un montón de términos y te va a quedar RDK. Fíjate que este Q se va con este Q, este se va con este, te queda RDK por Q menos 1, que es RDK menos 1. O sea, es la inversa, ¿está bien? Llegás a lo mismo, al punto de partida, digamos. El tema es que cuando haces estas cancelaciones acá, es donde se pierde la observabilidad. ¿Sí? Y lo que pasa es cuando corremos el ejercicio es que está mal elegido el periodo de muestreo, y con ese periodo de muestreo y esas cancelaciones lo que pasa es esto. La salida continua oscila. Y yo, como siempre, muestreo cada un segundo, muestreo acá, muestreo acá, muestreo acá, muestreo acá. Siempre está en 1, que es esto, ¿ves? Entonces, para el controlador discreto, está todo bien. O sea, esta es la salida discreta. Pero la continua está oscilando. ¿Me explico? Sí, Hay una oscilación oculta que el controlador discreto no la ve, porque siempre que va a muestrear, siempre pasa por 1. sí, eso pasó lo mismo que con el problema del seno, que siempre lo muestreaba mal, siempre te va a Claro. estar en 1 o va a estar en 0. Entonces, lo que está pasando acá es que con este periodo de muestreo, si uno calcularía la matriz de observabilidad y demás, no tiene rango completo. Entonces el sistema deja de ser observable. Entonces tenés este problema. ¿Cuál es la solución? Cambiar el periodo de muestreo. Y listo. Em, Entonces hay que tener cuidado, porque con esas cancelaciones que se hacen entre polos y ceros, que es donde ahí se pierde a veces la observación. claro, como, claro, la estrategia viene a partir de darse cuenta de las cancelaciones. Claro, esas cancelaciones, justamente, si uno, Sí, digamos, es como lo que hacíamos en continuo, cuando ya veíamos que había cancelaciones, había que claro, empezar a dudar. claro. Entonces, Esas cuando cancelaciones llegas a ese... hacen, estamos cancelando acá este Q más 1 con este Q más 1, ahí es donde se está perdiendo la observabilidad. Obviamente que esto no pasaría si vos hubieses usado otro periodo de muestreo, por ahí cambia el sistema discreto, y no hay cancelaciones, ¿está bien? Pero en este caso justo se dio. Pero bueno, eso era parte de lo que es la pérdida de observabilidad, pérdida de controlabilidad para ciertos periodos de muestreo, como tanto las matrices de controlabilidad como de observabilidad dependen del periodo de muestreo, puede pasar que para algún caso se pierda o la controlabilidad o la observabilidad. Entonces, bueno, lo que hay que hacer ahí es, nada, recalcular. Cambiar de periodo de muestreo y recalcular. Me surgieron unas preguntas cuando Sí. estaba haciendo la última práctica. Que estamos viendo todos los equivalentes de continua en discreto. Y si fuera que sea, ¿hay algún control que siga utilizando todo lo continuo? Porque como me está planteando muchos problemas, es decir, bueno, todo lo que vimos en continua, si bien vale para continua, Ujú. en la práctica parece como que es implementable. No, lo que nosotros tenemos, que vamos a ver ahora en la segunda parte de la materia, es cómo calcular los controladores discretos. ¿Está bien? Vamos Ok. a ver ubicación de polos, vamos a ver realimentación de estado, vamos a ver observadores, pero todo en discreto. Hasta ahora no vimos nada de eso. Hasta ahora lo que vimos fue un capítulo de cómo, a partir de un controlador continuo, poder obtener el discreto, nada más. ¿Sí? Porque siempre se me planteaban como, "Ay, está bien, es como que dependo mucho de... Nosotros ahora en la segunda parte, lo que vamos a hacer es, Real. vamos a discretizar la planta, con el modelo discreto vamos a hacer toda la teoría de diseño de controladores, pero discreto.
¿Está bien? Vamos a obtener un modelo deseado, a partir de ese modelo deseado calcular el controlador, si es en función de transferencia, si es en espacio estado, pero vamos a hacer como hacíamos en control 1 y en control 2, pero con el discreto. ¿Y cuál es la diferencia? Que es mucho más fácil implementarlo, ¿está bien? Fíjense que un controlador, digamos, vengo acá, los controladores nos van a quedar como esto, ¿sí? Ecuaciones en diferencias. Entonces un controlador complejo por ahí en control 1, digamos acá nos va a quedar algo así. Entonces es muy fácil de implementar. Justamente estas son las ventajas de los controladores discretos. Que todos esos controladores que nosotros veíamos en control 1 y que solamente los sabíamos implementar en MATLAB, acá es completamente distinto. ¿Está bien? Está bien. Es decir, Eh, vamos a volver a ver todo lo que vimos en control 1 y en control 2, cuya teoría va a diferir muy poquito, pero directamente la vamos a calcular en el mundo discreto, con la planta ya discretizada. ¿Está bien? entonces yo me tendría que venir, yo cuando se me plantea el problema, hago el planteo todo en continuo, y esa planta, supongamos esa planta, así en primer rasgo, ¿no? Sí, Agarro esa planta que yo calculo en papel, mis ecuaciones, sí, la, me la llevo a una variable de estado, la discretizo, y después sí. de ahí ya me manejo todo en discreto. Todo en discreto. Todo en discreto. Todo lo que aprendí antes es para poder plantear en la planta. Claro. Hasta ahora que vimos Eso, nosotros en esta primera parte es discretizar, ¿sí? Y análisis. ¿Está bien? Análisis de sistemas discretos en el lazo abierto o lazo cerrado. Y después vimos la parte de aproximación de controladores continuos. En la segunda parte vamos a ver el PID discreto y cómo calcular los controladores ya directamente con el sistema discretizado, en continuo. ¿Está bien? está bien. Y eso Eh, nos lleva a obtener un controlador que es muy fácil de implementar, porque los controladores van a ser de este estilo, ecuaciones en diferencias. ¿Está bien? Acá es donde vamos a ver filtros también, una pregunta. Sí. No, ¿Filtros? no. Sí, no vemos filtros acá. No, no, filtros no es de control la parte de filtro. Digital. No, eso es más de señales por ahí. Pero un filtro discreto no es más que una ecuación de diferencia, si querés. Claro, por eso, porque que había visto varios filtros y esto Ah, de adelanto y atraso, sí. que es causal, no causal, he visto un par. Sí, sí, No, por no, eso. no. Uno, a ver, son sistemas discretos. Un filtro discreto eh, se puede calcular y se puede implementar de una manera muy, muy sencilla. Sí, es que termina siendo así, es decir, todo en diferencia. Claro, claro. Todo Vos en lo diferencia. calculás, definís el periodo de muestreo y lo podés implementar de una manera muy, muy sencilla. En el ámbito discreto, por supuesto. Se vuelve a ver el tema eh, de esto de realimentación por variable de estados, así lo volvemos Sí, a ver, ¿no? se vuelve y vamos a ver por lo que es la fórmula de Ackermann, cómo se calcula la matriz EL de realimentación de estados. Volvemos a tener. eh, a mí me interesa la parte de Kalman, viste que hay una parte de Kalman que Sí, sí, es- en realidad los filtros de Kalman en realidad es como obtener la ganancia del observador, digamos. ¿Sí? Eso se va a calcular de la misma manera que se calculaba en control 2. un control 2. Claro, Ah, sí, sí. porque eso, había visto un proyecto final de un dron Sí. y usaron todo eso. Y siempre me pregunté cómo es que lo podían Sí, implementar. porque, a ver, el tema de los drones en particular es que usan filtro de Kalman porque los sensores, tanto de pitch y roll, que son acelerómetros, generalmente meten mucho ruido. ¿Está bien? Pero el fabricante del sensor te dice las propiedades del ruido. Entonces lo que hace es calcular
un observador con filtro de Kalman, porque la constante de realización de estados se calcula de manera óptima para que filtre ese ruido. ¿Sí? Entonces, el único tema con Kalman es que vos tenés que conocer la distribución del ruido, y eso te lo da como dato generalmente el Ah, fabricante. sí, dato. Mm. Claro, entonces el dron estima mediante, mediante estimadores, observadores, los estados a partir de la información que le da el, el- el acelerómetro, que es uno de los estados. O sea, el acelerómetro no te da, no sé, te da la aceleración. Entonces vos tenés, ese es en tu modelo, ese por ahí es uno de los estados y te falta el otro. Entonces lo estimás. ¿Es observable el sistema? Sí. Entonces con un observador podés estimar lo que te falta. ¿Está bien? Está bien. Y te hago una, ya esto no tiene que ver con... Sí. ¿Cómo es que... sí, porque yo tengo una... quise hacer un par de trabajos así, y Ujú. me costó bastante. No sé cómo es que el modelo de ruido y todas esas cuestiones, yo no sé leerlo de la hoja de datos ni nada de esas cosas. ¿Y cómo si, No, cuando vos tomás la lectura del ah, sensor y tomás la lectura digamos, que es discreta, por supuesto, la señal está contaminada. Sí, es una señal que está contaminada por ruido. Es un ruido totalmente, digamos, aleatorio. El tema es que si vos conocés el ruido, si no lo conocés, lo podés, digamos, sacar algún tipo de información de esa distribución del ruido, eh, que eso ya más se centra en propiedades estocásticas, digamos, de la señal. Pero si vos lo conocés, el ruido, lo que te permite Kalman justamente es encontrar esa ganancia de manera óptima, en el sentido que te puedas filtrar ese ruido y darte el valor del estado. Esa era la ventaja del observador de Kalman. La ok, señal, si vos la ves, es una señal con ruido. Lo que pasa es que vos, de alguna manera, podés procesar esa señal para sacar algún tipo de información de cómo es la distribución gaussiana de ese ruido. ¿Está bien? si yo, si yo, si yo quisiera ponerme a hacer mañana algo con eso, Ujú. yo conecto mi máquina, ¿no? La agarro un Arduino, levanto todos los valores, tomo esos valores, que eso es relativamente fácil, ¿no? Levanto los valores. Yo me pregunto yo cómo poderlo implementar, ¿no? Todavía no me cierra la No, parte de bueno, lo que que pasa es que te faltan ahí un paso previo. O sea, vos tenés el sensor, pero ¿qué haces con eso? Vos tenés que tener, digamos, modelarlo matemáticamente a tu sistema, como para saber cuáles son las variables y de esas variables que podés medir. ¿Sí? Vos sí, no es que aleatoriamente agarrás lo que te da Arduino y listo, porque vos necesitas un modelo matemático. El modelo matemático te sí, va a sí, englobar de cómo son tus estados, cuál es la entrada, cuál es la salida. Bien, entonces generalmente esos estados, que son varios, a vos tu sensor te da algunos. Entonces vos tenés que determinar si con esos estados que vos son medibles, podés hacer un observador. ¿Está bien? Entonces, ya, a partir de ahí surge el resto. Cuando vos haces todos los cálculos, haces tu observador, lo probás, lo que hace internamente el Arduino es tomar esos valores, que son muestra de lo que te da el sensor, y internamente se hacen cuentas como esto, que es un observador, que no es más que una ecuación en diferencias, y ese observador te va a dar a vos un estado estimado. Ese estado estimado generalmente va a una reventación de estados y genera una actuación. Ese es todo el proceso, pero se parte de un modelo matemático. sí, sí. ¿Bien? Y tu sensor generalmente es un tipo acelerómetro que Sí. que te dan en distintos ejes los valores. Y vos con eso estimás otros estados que te faltan o que no podés medir. ¿Está Sí, bien? sí, voy de las derivadas para Porque abajo. esos sensores trabajan con un clock de muestreo, entonces vos le tenés que decir cada cuánto querés leerlo, bueno, y ahí, o sea, todo se parte de un modelo, de un periodo de muestreo, de un modelo discreto, de
de ver cómo es tu matriz de observabilidad, si es observable, si es observable, vas a medir los estados, lo vas a pasar a una ecuación de diferencias como es de este estilo y te va a dar la estimación del estado en esa muestra. ¿Está bien? Porque los observadores son discretos. ¿Mm? Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, claro, cuando yo los vi, cuando lo vimos en Control 2, Sí. yo ahí es como que, claro, me planteaba la idea de, wow, es todo realizable, pero después cuando dieron la charla esta, como que todo lo que había aprendido no era casi prácticamente... Igual esto es una charla, es un proyecto viejo, así que... No, sí, pero vos, o sea, es tanto ese observador de Kalman en continuo, en realidad tiene su implementación en el mundo discreto, porque en continuo no hay forma de implementar eso, ¿está bien? En discreto sí, en discreto sí. Lo Cuando puedes hicieron la implementar muestra, un observador, por ejemplo, en segundo orden son dos ecuaciones, o sea, son dos ecuaciones en diferencia. Tan sencillo como eso. no, yo cuando mostraron todas las variables que las estaban tomando, porque las tomaban todas en tiempo real, era como, no quiero esto". Claro, bueno, sí, lo que pasa es que uno ve por ahí que es ruido, pero es información que está ahí adentro también. Justamente hay todo un estudio previo que se hace de esa señal. Generalmente, el fabricante del sensor te da una información de distribución del ruido para que vos puedas calcular estos observadores. El observador de Kalman es un observador eh, que, te- que- que es óptimo en realidad porque te da la mejor información del estado cuando este está contaminado por ruido. ¿Sí? Por eso se llama Sí, filtro de Kalman, es como que el ruido te lo filtra. eso, eh, no, cuando termine la materia, Ujú. eh, ¿tendrías algo implementado? Perdón, se corta. ¿Cómo? ¿Algo? ¿Se podría ver algo que esté implementado a eso en algún momento? ¿Hay alguna materia donde pueda haber? Puede haber que haya habido algún proyecto final. eh, A ver, a mí lo que me interesa es verlo. yo dirigí a unos chicos que hicieron un dron y ellos usaron la alimentación de estado y estimaron, creo que usaron el filtro de Kalman. Después voy a buscar el informe y cualquier cosa lo vemos. Ellos eh, usaron realimentación de estado. creo que es el que vi yo, Claro, que sí. tenía tenía como una deriva. No, lo que pasa es que ellos no controlaban, o sea, solamente controlaban en pitch y roll. ¿Está bien? Entonces, ellos no controlaban la altura ni la Ah, traslación. ¿Está bien? Ellos solamente estabilizaban el pitch y roll. El equipo está ciego si avanza, si no avanza. ¿Está bien? Ellos controlaban solamente 2 grados de libertad. El dron tiene un montón de grados de libertad. Pero vos, sí, eso lo veo. claro. La altura es uno, el punto en el espacio es otro, o sea, vos podés. Ellos lo que hicieron fue implementar y que estabilizaron fue el pitch y el roll, ¿sí? En 2 ejes. Se les iba porque no había nada que controle justamente eso, la deriva. Pero porque solamente controlaron 2 estados. Sí, sí, es una cosa, yo podría ir controlando de estado. ¿Cómo? No, ir controlando de estados. Ya tengo dos controlados. Sí, lo que, Necesito lo que, lo que cambia es la matriz que tu modelo, ¿sí? Bueno, pues la matriz se empieza a ampliar. la voy a ampliar. Sí, vos podés solamente modelar el pitch y el roll y controlás eso. Después el sistema puede tener otros estados que vos no lo tenés en cuenta. Mm. Cuando vos más estado le agregás, más estado tenés para controlar. Puede ser un sistema que tenga varias. De hecho, ya el sistema de control pitch y roll es un sistema MIMO. También porque tenés 2 entradas y 2 salidas. Los sistemas no están desacoplados los ángulos. No es que vos podés controlar uno con otro.
algunos lo hacen así, pero tienen es como que hay cosas que despreciás. No es que vos movés un eje y el otro no pasa nada a veces, ¿sí? Entonces, vos cuanto más estados querés controlar, el sistema se va agrandando cada vez más. Obviamente necesitas medir cada vez más estados o estimar cada vez más estados. Y eh, a ver cómo lo hago la pregunta. ¿Dónde yo puedo decir, dónde puedo yo ir a acceder a ver implementaciones? Porque yo veo las ecuaciones, todo, pero a mí me interesa la implementación. Y busco en internet y busco, y siempre es como que Bueno, pero la implementación va a depender de dónde vos lo implementes. O sea, nunca vas a obtener, o sea, eso se programa dentro del ámbito claro, ellos lo del programaron microcontrolador. ellos lo programaron en C, por ejemplo, porque vos tenés que programar todo el microprocesador. Nosotros, vos por ahí puedes hacer puedes programar una simulación como estamos haciendo nosotros. Pero vos siempre el observador y el controlador te va a dar, en caso discreto, una ecuación en diferencia. Y después lo implementás en el idioma de tu micro, de tu PLC, de lo que sea. Pero la implementación va a depender pura y exclusivamente que estés usando. Estás usando Arduino, estás usando un micro, y estás programando en C. Va a depender básicamente de todo eso. Hay cosas que no. Por eso que eso digamos, que no es todo, digamos, así que uno puede. Si uno lee un proyecto final, hay todo un hilo conductor que arranca desde el modelo matemático hasta la implementación del controlador. Pero cosas sueltas no vas a encontrar. No vas a encontrar implementación de un filtro de Kalman, porque va a depender en dónde lo va a implementar. ¿Sí? Todo se basa más o menos en lo que vemos nosotros. Un muestreo de la señal, un cálculo y una escritura de una variable. Siempre va a ser así. ¿Está bien? Sí. Ahora, después puede ser que esté hecho en C, puede ser que esté hecho en, no sé, en el idioma de Arduino, en lo que sea. ¿Mm? Todo va a depender. Eso siempre me queda. Bueno, respecto a ahora, en estos días, ya vamos a definir el tema del parcial, cómo va a ser la La temática. metodología. Seguramente será la semana que viene para darles esta semana para que ustedes se pongan al tanto. No me acuerdo, voy a abrir el descriptivo como para ver qué fecha teníamos del parcial. Así que el 19, si no me equivoco, Puede 19, ser el 19, 17, dice acá. 17. 17, estamos a 10, o sea, sería como la semana que viene. ¿Sí? Sí, Eh, quedaría el jueves podríamos hacer la última parte de la práctica, que Claro, más o después lo menos que pasa es que práctica. o sea, las prácticas en sí, ya lo que son las prácticas están todas resueltas. Lo que tendríamos que ver, si ustedes tienen que traerme dudas de la plancha de problemas, algún ejercicio para que vayan haciendo, Ajá. digamos, eh, para ir sacándose dudas, ¿está bien? O sea, lo que hicimos en la práctica, incluso creo que ya se los mandé todo. La práctica es Sí, un sí, ejercicio. práctica Entonces lo que está tendrían que hacer todo. ustedes es ir avanzando, ir practicando con la plancha de problemas. Si tienen que surgir dudas, y lo vemos, no hay problema. Por eso. La plancha creo que, si no me equivoco, Hasta lo había que es, algo. hasta lo que es aproximación de controles continuos, pueden hacer lo que es todo. Después llamar, ya si ven el ejercicio de PID y eso no. Eso no lo vimos todavía. Yo había avanzado varias ahí. Que las primeras eran relativamente, Sí. creo que hasta el 4. El 5
Es en diferencia, primera parte, retardo, rango de K. Esos eran los temas que vimos. El 5 se puede hacer todo, el 6. MATLAB. Mira la cantidad de polos y ceros del sistema. El 9 es el tema este que estamos viendo, que es el tuning, si no me equivoco, ¿es? Sí, que vimos hoy. Bueno, voy a ver si puedo terminar de hacer los que me faltan de acá de la plancha. Sí. Y el jueves te hago las consultas. Dale, sí, sí, por eso, así van practicando, porque la idea es justamente que tengan práctica encima y que surjan dudas. Y también fíjense en los ejercicios que yo les mando, el tema de la simulación. Sí, a mí me Prueben, cuesta. ¿eh? Hacer en papel me es más fácil a veces, pero Claro. cuando es No, bueno, pero la simulación es importante porque en la simulación está, digamos, es muy similar a lo que sea la implementación en un micro y demás. Lo único que en un micro no va a estar el LSIM, está bien, porque eso no existe, pero después todo lo demás, el lazo es igual. O sea, nosotros tenemos un for, pero en un programación de un micro y demás, vos vas a acá, tenés un main que va a entrar el main dentro de cada instante de muestreo y ahí tenés que programar todo. Y se programa de la misma manera, exactamente igual. puesto. Bueno, voy a ver si me pongo más las pilas con eso. Todavía sí Bueno, yo Bueno, por mí, entonces vean eso y el jueves nos conectamos y vemos, seguimos haciendo práctica. ¿Eh? sí, a ver si yo tengo una buena internet, así te muestro lo que Dale, voy haciendo. dale. Ah, bueno, nos vemos. Las clases las Sí, podés ir subiendo algunas. sí, Más que nada las teóricas, las las partes tengo que subir. teóricas. Las tengo todas grabadas, tengo que generarme el canal y subirlas directamente. Así que sí, ya me voy a ocupar para que lo tengan ustedes para estudiar el fin de semana. ¿Eh? Dale, muchas gracias. Bueno.